Sean todos bienvenidos a un nuevo video tutorial de Aula Más. A continuación estudiaremos la nomenclatura de los ácidos oxácidos, también llamados ácidos oxoácidos, ácidos oxiácidos o ácidos ternarios. Estos ácidos se obtienen por la reacción entre un óxido ácido no metálico y el agua. Aquí vemos la reacción esquemática, donde tenemos un óxido ácido que combinado con N moles de agua produce un ácido oxácido. La letra E mayúscula indica que se trata de un elemento no metálico, la O el oxígeno y la H el hidrógeno. Bueno, ¿y qué forma tienen los ácidos oxácidos? Tienen la siguiente forma. Primero se escribe el hidrógeno, luego el no metal E y luego el oxígeno O. La fórmula general presentada con los subíndices X, Y y N puede utilizarse para efectuar cálculos estequiométricos. Sin embargo, nos vamos a enfocar en la nomenclatura, en cómo nombrar estos ácidos oxácidos. Bueno, y como un ácido oxácido está conformado por hidrógeno, un no metal y el oxígeno, decimos que es un compuesto ternario. La nomenclatura más utilizada es la nomenclatura tradicional, también llamada clásica, porque es la más versátil y fácil de aplicar. Sin embargo, también se suele emplear la nomenclatura stock y la nomenclatura sistemática. Vamos con la nomenclatura tradicional. En la nomenclatura tradicional de ácidos oxácidos se escribe primero la palabra ácido, seguida de la raíz del nombre del no metal, y esta raíz va unida a una terminación que viene definida por la valencia o número de oxidación empleada por el no metal. Bueno, cuando hablamos de la raíz del no metal, recordemos que hay elementos como el azufre, cuyo símbolo químico es S, y este nombre proviene del término sulfurum. Entonces se emplea la raíz del no metal, que en este caso es sulfur. Por eso cuando nombramos óxidos ácidos, encontramos que obteníamos el óxido sulfuroso o el óxido sulfúrico. Bueno, aquí mismo también aplicamos lo de la raíz de los no metales, y así como el azufre hay otros que nos encontraremos durante la presente lección, y hay otros que simplemente se utiliza el nombre del no metal. En cuanto a la terminación, vamos a hablar ahora de la terminación. Si el no metal tiene una valencia, es decir, un solo número de oxidación, recordemos que valencia es lo mismo que número de oxidación o la carga parcial de un átomo en una molécula, las cuales podemos consultar en la tabla periódica. Bueno, si el elemento tiene una valencia, entonces su terminación va a ser ico. Como tiene una sola valencia, también se puede, omitir esa terminación de ico, y en cuyo caso se puede emplear para nombrar el ácido, escribir la palabra ácido seguida de el nombre del no metal. Muy bien, entonces si el no metal tiene una sola valencia, le podemos colocar la terminación ico, o reemplazamos todo este término y colocamos el nombre del metal, porque se sobreentiende que solo tiene una valencia. Ahora, si el no metal tiene dos valencias, en el ácido obtenido con la menor valencia escribimos la palabra ácido seguida de la raíz del no metal con la terminación oso. La terminación oso es para la menor valencia, pero la mayor valencia o el compuesto que forme ese no metal o el ácido que forme ese no metal, cuando utilice su mayor valencia, va a ser escrito de la siguiente forma: la palabra ácido seguida de la raíz del no metal con la terminación ico. Entonces, cuando un no metal puede formar dos ácidos porque tiene dos valencias diferentes, entonces el ácido con la menor valencia va a terminar
su nombre en oso. Y el que tenga la mayor valencia termina su nombre en ico. Así de fácil. Bueno, ¿y qué pasa si es un no metal con 3 valencias? Si es un no metal con 3 valencias, entonces escribimos la palabra ácido con el prefijo hipo, seguido de la raíz del no metal con la terminación oso para la menor de las menores valencias, menor de menor valencia. O sea que cuando hay 3 valencias va a haber 2 menores y una mayor. Entonces, la menor de las menores tiene la palabra ácido, luego se escribe el prefijo hipo, que nos va a indicar que la menor de las menores de las valencias, unido a la raíz del no metal con la terminación oso. La siguiente valencia, que es menor, pero no menor de todas, no lleva el prefijo hipo, pero sí lleva la terminación oso. Y la mayor de todas las valencias lleva la terminación ico. Ahora, ¿qué pasa cuando son 4 valencias? Bueno, si son 4 valencias, observemos que la menor de las menores valencias, porque ya va a haber 2 menores y 2 mayores, la menor de las menores, este ácido se escribe como ácido seguido del prefijo hipo más la raíz del no metal con la terminación oso. O sea que el prefijo hipo nos está indicando cuál es la menor de las menores. El siguiente ácido, o el ácido con el siguiente número de oxidación, va a terminar también en oso, pero sin el prefijo hipo, porque se va a corresponder a la mayor valencia de las menores, mayor de menores. Luego, el siguiente ácido se escribe como ácido raíz del no metal más ico, por corresponder a la menor de las mayores valencias. Y el cuarto ácido se escribe como ácido seguido del prefijo per más la raíz del no metal más la terminación ico, y nos está indicando que el no metal está empleando la mayor de las mayores valencias. Más adelante haremos ejemplos relacionados con la aplicación de la nomenclatura tradicional para los ácidos osácidos, pero vamos a terminar de explicar lo que es la nomenclatura stock y la nomenclatura sistemática aplicadas a estas sustancias tan importantes en la química inorgánica. Bueno, continuando con la nomenclatura de los ácidos osácidos, vamos entonces al segundo sistema de nomenclatura utilizado, que es la nomenclatura stock. Sabemos que la nomenclatura tradicional y la nomenclatura stock se basan en el uso de los números de oxidación o de valencia. Bueno, pero vamos a explicar entonces cómo se nombran los ácidos oxácidos según la nomenclatura stock. Para todos ellos se escribe primero la palabra ácido, seguida de un prefijo multiplicativo que indica el número de oxígenos, y a este prefijo se le une la palabra oxo, y luego unimos un prefijo que indica el número de elementos no metálicos, es decir, el número de no metales. Luego se escribe la raíz del no metal, vamos a poner raíz de E del no metal para abreviar. Luego de la raíz del no metal colocamos la terminación ico. Pareciera que estuviéramos considerando la nomenclatura tradicional, pero en realidad es nomenclatura stock, porque al final el último término que se indica es la valencia del no metal en números romanos. Recordemos que la nomenclatura stock se caracteriza por indicar la valencia en números romanos y entre paréntesis. Así se conforma entonces un nombre de ácido osácido en la nomenclatura stock. Y miremos ahora la nomenclatura sistemática antes de pasar a los ejemplos. Bueno, en la nomenclatura sistemática, recordemos que esta tiene en cuenta es el número de oxígenos presentes. O sea, se basa mucho en la cantidad de oxígenos cuando se considera pues aplicar esta nomenclatura.
Entonces un nombre de ácido oxácido por esta nomenclatura se conforma de los siguientes términos. El primer término contiene el prefijo del número de oxígenos con la palabra oxo, con el prefijo del número de no metales, más la raíz del no metal, más la terminación ato, entre paréntesis la valencia del no metal, seguido del último término conformado por el prefijo del número de hidrógenos y la palabra compuesta de hidrógeno. Por esto, haciendo un paréntesis acá en esta explicación, es más utilizada la nomenclatura tradicional que la nomenclatura stock y la sistemática. Miremos la complejidad del nombre que se suscita al emplear nomenclatura stock y nomenclatura sistemática. De forma general, observemos que en la nomenclatura stock el nombre de un ácido oxácido tiene un primer término, que es esa palabra ácido, luego un segundo término complejo compuesto por prefijo de número de oxígenos, la palabra oxo, prefijo de número de no metales, raíz de no metales y terminación ico. Y el tercer término es la valencia, que ya sabemos, la valencia es el número de oxidación entre paréntesis. Y luego observamos la nomenclatura sistemática, aún más compleja que la stock, que tiene entonces también tres términos. El primero de ellos, el más complejo, que contiene prefijo de número de oxígenos, la palabra oxo, prefijo de número de no metales, raíz de no metales y terminación ato, seguido de la valencia, también en números romanos. Pero el tercer término ya nos habla entonces del prefijo del número de hidrógenos, considerando también el término de hidrógeno. Listo, entonces ahora con esta explicación vamos a ver ejercicios para nombrar ácidos oxácidos. Listo, con estas explicaciones entonces vamos a resolver ejercicios para nombrar ácidos oxácidos. Bueno, vamos a nombrar los ácidos oxácidos del carbono, pero antes debemos tener presente cómo tenemos esos ácidos oxácidos. Bueno, el carbono puede formar dos ácidos. El primero de ellos proviene del monóxido de carbono y el segundo del dióxido de carbono, estudiados en la lección sobre nomenclatura de óxidos ácidos. Al reaccionar con agua, ambos óxidos producen entonces H2CO2 y H2CO3. Pero ¿cómo los nombramos? Vamos entonces a nombrar ambos ácidos. Bueno, ¿y de dónde provienen? Debemos tener presente que el carbono tiene dos valencias positivas, más 2 y más 4. Entonces el monóxido de carbono se formó cuando el carbono trabajó con la valencia más 2 y el dióxido cuando el carbono trabajó con la valencia de más 4. Asimismo, los ácidos obtenidos tenían en forma respectiva las valencias más 2 y más 4. Recordemos que el hidrógeno trabaja en la mayoría de los compuestos con más 1 y el oxígeno con menos 2. Si sumamos aquí las cargas, vamos a obtener una suma neta de 0, lo mismo en la segunda molécula. Bueno, ahora vamos a nombrar estos ácidos oxácidos del carbono. Vemos que el carbono tiene dos valencias. Vamos con la nomenclatura tradicional. Recordemos que ella nos dice que debemos colocar la palabra ácido seguida de la raíz del no metal. La raíz del no metal, en este caso del carbono, corresponde al mismo nombre del carbono. Tomamos de carbono solamente hasta donde dice carbón y dejamos la O por fuera. Y aplicamos lo mismo para el otro ácido. Recordemos que estamos en nomenclatura tradicional. ¿Cuál es la diferencia entre los dos ácidos? Que el de menor valencia, que es el primero, va a terminar en oso y el de mayor valencia termina en ico. Entonces tenemos ácido carbonoso y ácido carbónico.
en la nomenclatura tradicional. Miren qué fácil es. Solo dos valencias difieren en la terminación oso e ico. En la nomenclatura stock ya sí nos toca poner un poquito más de cuidado, porque en la nomenclatura stock ya nos toca considerar aspectos como el número de oxígenos y el número de no metales, lo mismo en la sistemática. En la nomenclatura stock se empieza colocando la palabra ácido como primer término, como segundo término aquel correspondiente a un prefijo que indica el número de oxígenos. Vemos que en este primer ácido hay dos oxígenos, entonces vamos a escribir aquí abajo la palabra di, luego se le coloca la palabra oxo, luego el prefijo que indica el número de no metales, solo hay un átomo de carbono, entonces se puede colocar mono, aunque también se puede omitir si es del caso. Para efectos prácticos lo vamos a omitir. Cuando haya un solo no metal se omite. Listo. Por lo general hay un no metal, entonces se omite, pero si llega a haber dos se coloca di después de oxo. Luego, según nos dice la nomenclatura stock, se coloca la raíz del no metal, o sea, carbón y la terminación ico, y luego entre paréntesis y en números romanos la valencia empleada por el no metal, que sería 2, y hacemos lo mismo para el otro ácido. Escribimos la palabra ácido seguida del término que indica el número de oxígenos presentes, en este caso 3, por tanto el prefijo sería tri, luego el término, la palabra oxo, luego un prefijo que indica el número de no metales, pero como solo hay un no metal y es el carbono, no se coloca el prefijo mono. Luego escribimos la raíz del no metal, carbón, la terminación ico también, pero entre paréntesis va la valencia del no metal. Vemos que el carbono trabaja con +4 y la escribimos en números romanos. Luego en la nomenclatura stock el primer ácido del carbono se llama ácido dioxocarbónico y el segundo ácido se llama ácido trioxocarbónico 4. Vamos ahora a la nomenclatura sistemática y vamos separando aquí estos nombres para poder diferenciarlos con mayor claridad. La nomenclatura sistemática entonces nos dice que primero vamos a escribir el prefijo que indica el número de oxígenos. Vemos que hay dos oxígenos, luego escribimos el prefijo di, luego la palabra oxo, luego un prefijo que indique el número de no metales. Como solo hay un no metal no se coloca el prefijo correspondiente que sería mono. Recordemos, mono se puede omitir. Luego escribimos la raíz del no metal, carbón, que termina en ato, todas terminan en ato, entre paréntesis la valencia del no metal en números romanos, que es 2, y por último el prefijo del número de hidrógenos, hay 2 hidrógenos, pero hay que aclarar, ese prefijo va antes de la palabra hidrógeno, entonces como hay 2 hidrógenos se coloca de dihidrógeno. Listo, y vamos a nombrar el otro ácido. Se empieza con el número de oxígenos, el prefijo que indica que hay 3 oxígenos, es tri, con la palabra oxo, con la raíz del no metal que es carbón, con la terminación ato, luego entre paréntesis la valencia del no metal que es 4 en números romanos, y luego el término de con el prefijo que indica el número de hidrógenos, son 2, entonces colocamos di, y la palabra hidrógeno unida a ese prefijo. Luego en la nomenclatura sistemática los ácidos oxácidos del carbono se nombran en forma respectiva como dioxocarbonato 2 de dihidrógeno y trioxocarbonato 4 de dihidrógeno. Estos son entonces los nombres de los ácidos oxácidos del carbono en la nomenclatura tradicional, stock y sistemática en forma respectiva. Vamos a ver otros ejemplos.
Bueno, chicos y chicas, y aquí vamos con el segundo ejemplo, ya con los ácidos del azufre. ¿Por qué el azufre? Porque el azufre tiene 3 valencias positivas, entonces vamos a poder aplicar lo que hemos mencionado en la parte teórica. Para el azufre, entonces, como no metal, se forman 3 tipos diferentes de ácidos oxácidos. El primero es H2SO2, el segundo H2SO3 y el tercero H2SO4. Cada uno con una valencia positiva del azufre en forma respectiva más 2, más 4 y más 6. Y cada uno de estos ácidos proviene de sus óxidos ácidos correspondientes que estudiamos en la lección de óxidos ácidos. Esos óxidos ácidos al combinarse con agua producen entonces los ácidos oxácidos. Vamos a nombrar entonces estos ácidos oxácidos, que es el propósito de la presente lección. Bueno, ya tenemos aquí la tabla para nombrar nuestros ácidos del azufre. Vamos a empezar con la nomenclatura tradicional. La nomenclatura tradicional nos dice entonces que a cada uno de ellos le vamos a colocar la palabra ácido. Luego escribimos la raíz del no metal. El azufre, como ya hemos mencionado, tiene una raíz que es sulfur. Es un nombre antiguo sulfurum. Entonces tomamos esta parte, sulfur, y dejamos la U y la M por fuera. Luego escribimos ácido sulfur en los 3 casos. Pero antes recordemos que para 3 valencias vamos a considerar que la menor de todas, mejor dicho, que hay 2 valencias menores, que de 3 valencias, 2 son menores, ¿cierto? Y una es mayor. Entonces las 2 menores van a terminar en oso. O sea, el ácido que tiene la valencia más 2 para el azufre y el ácido que tiene la valencia más 4 para el azufre. Esos 2 terminan en oso. Son ácidos sulfurosos. Pero para diferenciarlos vamos a emplear el prefijo hipo para la menor de todas. O sea que esta es la que va a llevar el prefijo hipo antes de la raíz del no metal. Luego escribimos ácido hiposulfuroso. El otro ácido que tiene otra de las menores valencias, pero no es la menor de todas, simplemente se escribe como ácido sulfuroso. Ahora el ácido con la mayor valencia en el no metal, que sería este que tiene la valencia de más 6, va a terminar en ico. Luego tenemos en la nomenclatura tradicional el ácido hiposulfuroso, luego el ácido sulfuroso y el ácido sulfúrico. Miren qué fácil se nombra en la tradicional. Vamos a la stock y a la sistemática. En la stock entonces nos dice que coloquemos la palabra ácido, el término ácido. Y el otro término va a estar compuesto por el prefijo del número de oxígenos. Vamos a analizar el primer ácido. El primer ácido tiene 2 oxígenos, luego colocamos el prefijo di, seguido de la palabra oxo, luego el prefijo que indica el número de elementos no metálicos. Como solo hay un no metal, un átomo no metálico, un átomo de azufre, sería el prefijo mono, pero por lo general no se coloca. Entonces seguimos con la raíz del no metal, la raíz que es sulfur, y la terminación ico. Y recordemos que la nomenclatura stock indica la valencia en números romanos, o se caracteriza por ello. La valencia del no metal en números romanos es 2. Lo colocamos entre paréntesis. De forma similar nombramos los otros ácidos. El segundo ácido sería ácido. Luego indicamos el número de átomos de oxígeno, que son 3, mediante el prefijo tri, seguido de la palabra oxo. Luego la raíz del no metal, que es sulfur, con la terminación ico, ico para todos, y entre paréntesis la valencia utilizada por el no metal en números romanos 4.
Y el tercer ácido sería ácido. Indicamos el número de oxígenos, que son 4. Luego el prefijo es tetra, seguido de la raíz del no metal, que es sulfur, terminación ico, y entre paréntesis y en números romanos la valencia del no metal, que es 6. Luego los ácidos oxácidos del azufre son ácido tioxosulfúrico 2, ácido trioxosulfúrico 4 y ácido tetraoxosulfúrico 6. Tetraoxo o también tetroxo, que sigue la palabra oxo, suena mejor tetraoxo. Vamos a la nomenclatura sistemática. Esta nos dice que escribimos primero el prefijo que indica el número de átomos de oxígeno. Para el primer ácido sería di, seguido de la palabra oxo, luego el prefijo que indica el número de átomos del no metal, que ya sabemos que es mono, pero no se coloca cuando es 1. Luego escribimos la raíz del no metal, que es sulfur, con la terminación ato. Entre paréntesis, luego escribimos la valencia del no metal, que es 2. Y terminamos con el término de, seguido del prefijo que indica el número de hidrógenos, que son 2. Di unido a la palabra hidrógeno. Luego este primer ácido se llama disulfurato 2 de dihidrógeno. Bueno, vamos a nombrar el otro ácido. Se escribe entonces el prefijo que indica el número de oxígenos. Como hay 3 oxígenos, escribimos tri, con la palabra oxo, luego la raíz del no metal, sulfur, terminación ato, entre paréntesis la valencia, en números romanos, del no metal, que es 4, y luego el término de, con un prefijo que indica el número de hidrógenos. Como hay 2, escribimos di, unido a la palabra hidrógeno. Luego el segundo ácido del azufre se llama trioxosulfurato 4 de dihidrógeno. Vamos a nombrar el último ácido del azufre. Empezamos con el prefijo que indica el número de átomos de oxígeno, que sería tetra. Luego la palabra oxo con la raíz sulfur, terminación ato, entre paréntesis la valencia del no metal, que es 6 en números romanos, y por último el término de, con el prefijo que indica el número de hidrógenos, dihidrógeno. Luego el tercer ácido del azufre se llamará tetraoxosulfurato 6 de dihidrógeno. Aquí podemos apreciar entonces la facilidad con que se escriben los nombres de los ácidos oxácidos en la nomenclatura tradicional y cómo se va complicando en las otras dos nomenclaturas, aunque no dejan de ser importantes. Vamos a ver un último ejemplo, cuando hay 4 valencias. El ejemplo cuando tenemos 4 valencias son los ácidos oxácidos que se pueden formar gracias al no metal cloro. El cloro tiene 4 valencias positivas, más 1, más 3, más 5 y más 7. En el video tutorial sobre óxidos ácidos, vimos que el cloro forma entonces 4 óxidos ácidos: Cl2O, Cl2O3, Cl2O5, Cl2O7, y los nombramos en dicha lección. Bueno, ahora esos óxidos los tomamos y a cada uno de ellos le adicionamos agua, con lo que se forman los ácidos oxácidos correspondientes. En este caso hemos simplificado los subíndices, obtenidos que son pares en cada caso. Otra forma de analizarlo es que hemos extraído, digamos, el factor común a esos valores,
que es entonces este coeficiente 2, que para los objetivos de este video tutorial pues no es importante, pero sí a nivel estequiométrico. Lo que nos importa es nombrar cada uno de estos ácidos obtenidos: HClO, HClO2, HClO3 y HClO4. Cada ácido con su correspondiente número de oxidación del cloro. Bueno, vamos a nombrar estos ácidos. Para nombrar estos ácidos, empezamos con la nomenclatura tradicional. Recordemos que nos dice que a cada uno de estos le empezamos a colocar la palabra ácido. Miremos que a cada uno le colocamos la palabra ácido. Luego identificamos los dos menores y los dos mayores. Los dos menores son estos que tienen los menores números de oxidación del cloro, y estos son los dos mayores que tienen los mayores números de oxidación para el cloro. El menor de los menores le vamos a anteponer el prefijo hipo a la raíz del no metal, y al mayor de los mayores le anteponemos el prefijo per a la raíz del no metal. Por tanto, al menor de los menores empezamos escribiendo prefijo hipo y al mayor de los mayores el prefijo per. Al mayor de los menores y al menor de los mayores no les colocamos ningún prefijo. Ahora seguimos con la raíz del no metal. A cada uno le ponemos la raíz clor, porque el cloro no tiene un nombre antiguo, o al menos no del cual surja su nombre para los ácidos que se obtienen. Entonces de la palabra cloro solamente tomamos este término clor y dejamos por fuera la O. Listo, a cada uno le hemos colocado la raíz del no metal, que es clor. Luego a los dos menores le vamos a colocar la terminación oso y a los dos mayores la terminación ico. Así que tenemos como primer ácido el ácido hipocloroso. El segundo ácido sería el ácido cloroso. El tercer ácido sería el ácido clórico. Y el cuarto ácido, el ácido perclórico. Miremos entonces que los dos menores se caracterizan por la terminación oso y se diferencian porque el menor de los menores tiene el prefijo hipo. Los dos mayores se caracterizan por tener la terminación ico, pero el mayor de los mayores se diferencia del otro por el prefijo per. Bueno, vamos a la nomenclatura stock para terminar esta lección, que se nos hace larga porque estamos considerando los tres tipos de nomenclatura. En la nomenclatura stock entonces nos dice que coloquemos a cada uno la palabra ácido. Luego de colocar la palabra ácido para cada uno de estos compuestos, escribimos un prefijo que indique el número de oxígenos presentes. Para el primero de los ácidos hay un solo oxígeno, que indicamos por mono. Aunque no es necesario, lo vamos a indicar esta vez. El segundo tiene 2 oxígenos, luego el prefijo es di. El tercero tiene 3, el prefijo es tri. Y el cuarto tiene 4 oxígenos, entonces el prefijo es tetra. Luego a cada uno se le escribe la palabra oxo. Como mono ya tiene una O, simplemente complementamos con la X y la O, monoxo. Seguimos con el segundo, dioxo, el tercero, trioxo y el 4, tetraoxo. Aunque también se puede escribir tetroxo. Luego escribimos el prefijo que indica el número de elementos no metálicos. Vemos que en cada uno de estos ácidos solo hay un átomo de cloro, entonces no es necesario indicar el prefijo mono para el no metal. ¿Listo? Luego escribimos la raíz del no metal, que es clor, como ya lo hemos analizado. Y como estamos en nomenclatura stock,
todos terminan en ico. Todos terminan en ico y entre paréntesis colocamos la valencia del no metal que ha utilizado. El primer ácido, el cloro empleó la valencia de +1, entonces entre paréntesis colocamos 1. En números romanos, claro está. En el segundo ácido, el cloro utilizó la valencia de +3. Luego escribimos 3 en números romanos. Luego 5 en números romanos para el tercer ácido. Y luego 7 en números romanos para el cuarto ácido. Muy bien, ya tenemos los ácidos del cloro nombrados por la nomenclatura stock y la nomenclatura tradicional. Vamos a la sistemática. La sistemática nos dice que empecemos indicando con un prefijo el número de oxígenos presentes. Entonces tenemos mono, di, tri, tetra por las razones anteriormente expuestas. Luego acuñamos la palabra oxo. Como mono ya tiene una O al final, simplemente X y O. Luego dioxo, luego trioxo, luego tetraoxo. Luego la raíz del no metal, que como solo hay un átomo de cloro en cada uno de estos ácidos, no se coloca cuántos átomos de cloro hay. Entonces colocamos raíz de cloro, clor en cada uno de ellos. Y ahora la terminación ato para cada uno de ellos según indica la nomenclatura sistemática. Y entre paréntesis la valencia del no metal empleada para formar el ácido correspondiente. Y por último se indica el término de o la palabra de seguida del prefijo que indica el número de hidrógenos. Como hay un hidrógeno, entonces se puede colocar el prefijo mono, pero ya sabemos que no es necesario colocarlo, entonces simplemente de hidrógeno, porque solo hay un hidrógeno en cada uno de ellos. Y así quedan entonces los nombres de los ácidos del cloro, de los ácidos oxácidos del cloro. Tenemos entonces para el primer ácido en la nomenclatura sistemática monoxoclorato 1 de hidrógeno. Incluso se puede quitar ese prefijo mono y dejar solo oxoclorato 1 de hidrógeno. El segundo ácido, dioxoclorato 3 de hidrógeno. El tercer ácido, trioxoclorato 5 de hidrógeno. Y el cuarto ácido, tetraoxoclorato 7 de hidrógeno. De esta forma entonces concluimos la presente lección. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a suscribirte a nuestro canal y recomendarnos con tus amigos. Que tengas éxitos en tus estudios. Hasta pronto.